me cambié de comisión, no sé, de otra sede, y otra vez me vuelven a ver acá, o al revés, se anotaron para recursarlo porque les gusta. O porque no hay otra cátedra, creo, así que no sé si tanto lo que les gusta, pero no les queda otra. Así que bueno, yo me presento, yo soy la doctora Noelia Méndola, soy abogada, soy graduada de la Universidad de Buenos Aires, hice algunos posgrados, entre ellos un posgrado en la UBA de Derecho Aduanero y Cambiario y Comercio Exterior, y aparte en la UNTREF, Administraciones Tributarias Subnacionales, y tengo el posgrado hecho de Desarrollo Profesional Docente, y aparte me encuentro doctorando en Ciencias Jurídicas con la presentación, o sea, para hacer una tesis de materia aduanera. Siempre trato de contar que además de todo lo que uno hace, ¿no? De la universidad, de las carreras que estudia o del posgrado y demás, me dedico mucho a la actividad académica y no solo a la docencia en distintas universidades, sino que participé de escribir varios libros, artículos de revista, de congresos, y creo que es la parte más interesante en la profesión. Independiente que estén estudiando licenciatura en comercio internacional, estudien contador, estudien para abogados, lo que sucede en el ámbito de la universidad es importante porque ustedes hasta que no tengan el título no van a poder ejercer en la profesión, pero lo que es más importante de todo eso es todos los vínculos que ustedes generen alrededor de la actividad de la universidad. Que va en eso, ¿no? Va en tener un congreso, en poder participar de escribir un artículo. Nosotros acá los invitamos a todos los alumnos, y hago extensivo a Tomás que se incorporó recientemente, siempre digo con Edu que él me abrió la primera puerta a mí de la profesión, y fue cuando terminé de rendir la materia con él, hace como más de 10 años atrás, me invitó a formar parte de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y en la Asociación de Abogados de Buenos Aires me abrió un mundo distinto que no tenía nada que ver con si te sacabas un 7 o un 10 en la materia, que no tenía nada que ver con estudiar para el examen y aprobar, tenía que ver con poder reunirte con otras personas que estaban próximos a recibirse o ya estaban recibidos y generar vínculos, contactos. Y es ahí donde se dan muchas veces el pase de un currículum, porque te enterás que hay una búsqueda interna. Así conseguí justamente mi primer trabajo como abogada en Derecho Aduanero, o la posibilidad de concursar para un cargo porque te enterás que se abrió la disponibilidad para concursar para determinado cargo. Eso se da en una sobremesa, se da fuera de lo que es estrictamente sentarte y estudiar y aprenderte de memoria todas las leyes. Y después algo que es lo que nosotros tratamos de devolverle a los alumnos, es hoy cuando vos presentás un currículum te piden un montón de exigencias, te piden menor de 21 años, graduado con posgrado, con 20 años de experiencia, más o menos esos son los requisitos, y todo eso para pagarte como junior. Entonces, lo que hace generalmente el empleador, que lo hacen ustedes también con los docentes, es lo primero que haces es googleás al profesor. Nosotros cuando tomamos una entrevista o alguien te entrevista, lo primero que hace es pasarlo por el filtro de Google. Entonces está bueno que tomen el hábito, más allá de que la carrera de comercio internacional no es como la de abogado que hay tanto para escribir, que tomen el hábito de animarse a escribir pequeños papers o artículos o pequeña doctrina o lo que sea, y poder empezar a asociar la búsqueda de Google de ustedes a, mira, participó en una revista de la universidad, mira, expuso en un congreso, armó un video en YouTube explicando tal tema, digo, empezar a despegar, y que no sea solamente que lo asocia con el Instagram o con la lista de Spotify que tienen publicado o demás, ir construyendo. Y que para eso no necesitan haber terminado todavía la carrera y ya pueden ir trabajando en eso. Así que los que tengan intención, voluntad o les pique ese bichito de querer escribir o hacer algo, con Eduardo tenemos siempre disponibles grupos para hacer investigaciones, y las investigaciones pueden ser algo pequeño, no es necesariamente si es una investigación de 5 años desarrollando un tema, pero puede ser alguien que diga, mira, la verdad que me interesa investigar, y nosotros tenemos algunos temas sugeridos. Ahora estamos hablando mucho por ejemplo, la exportación de servicios, y si el servicio con la modificación del Código Aduanero al convertirse en mercadería, cómo lo están tratando otros países, el tema del operador económico autorizado, cómo se está dando esto en Latinoamérica, para qué sirve. Y esa pequeña investigación se puede plasmar después en un artículo que a veces pueden ser 2 carillas o pueden ser 20, y que bueno, que de a poquito vayan
empezando a asociar su nombre y apellido con, ah, sí, yo conozco a fulana, una vez escribió un artículo explicando tal tema y justo tuve que hacer un trabajo y la encontré, y está bueno, y así, entonces, además, lo escriben ahora, en el año 2021, y no saben las vueltas de la vida. En 4 o 5 años, ese artículo fue el primero que se escribió, fue relevante, fue novedoso, entonces los invito a quienes estén con ganas de escribir o de participar en algún proyecto de investigación, que me contacten por el aula virtual, porque después si no me llegan mails y me quedan ahí todos mezclados con los mails personales de trabajo. Quienes estén interesados en participar en algún proyecto así y escribir algo, me manden un mail, están súper bienvenidos y convocados. Bueno, hecho los anuncios parroquiales, vamos a la clase de hoy, al tema. Esto no es la clase de hoy, sino que es todos los temas que van a ver conmigo. Hay uno que lo van a ver también. Si querés empezar a grabar, Tommy, no sé si estás grabando desde el principio con toda la intro del anuncio parroquial o querés empezar a grabar arranco ahora. Ah, bueno. Arranco ahora, si quieres. Dale. Ahí veo un chat. A ver. Sí, mi mail está en la plataforma, estoy como docente de la comisión, así que ahí me escriben directamente. Igual al final de este correo tienen mi mail personal en caso de que tengan alguna duda o algo, pero siempre trato de que mantengamos el ámbito en el aula virtual, porque si no, piensen que ustedes son casi 150 alumnos. Y tengo otros tantos en Campana, y doy clases en 7 universidades. Entonces de golpe te escriben como, profe, le consulto por el artículo de tal cosa. Vos mirás y decís, no sé ni siquiera de qué materia sos, de qué universidad. Entonces cuando escriben en el aula virtual, ahí podés ubicar el contexto en el que te están haciendo esta pregunta. Bueno, conmigo tienen que ver esto, o sea, esta clase y el lunes que viene, los agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Y hay una clase que quedó como en forma posterior, que es la de los agentes de transporte aduanero, quedó para después del primer parcial y que la van a ver con Claudio. Como yo esta clase la voy a dar y la estamos grabando para la sede de Luján y para la sede de Campana, yo en el temario hoy vamos a ver solo el tema de despachantes de aduana, que es el tema previsto para la clase de hoy, en función al cronograma, pero van a ver que después yo cuando suba este PowerPoint voy a subirlo de todo, voy a subir lo de despachante de aduana, lo de apoderados, importadores y exportadores, y lo de los agentes de transporte aduanero. Este es material para leer. A ver, vamos, una de las principales preguntas que hacen. Yo escaneé un libro que escribió, no sé ese capítulo quién lo escribió, pero el director es el doctor Juárez, que es un vocal nuevo del Tribunal Fiscal de la Nación, y escribió un manual de aduana, y en ese manual de aduana me tomé el atrevimiento de sacarle fotos a la parte de apoderados, y porque no suele estar apoderados en ningún lado. Ahora, todo lo que vamos a ver hoy de despachante de aduana, lo que vean de agente de transporte aduanero, lo que vean de importador y exportador, está totalmente codificado. ¿Y a qué me refiero cuando está totalmente codificado? Que no le tengan miedo y vayan a buscarlo del código aduanero. O sea, ¿de dónde se pueden copiar? ¿Qué resumen pueden utilizar? El código aduanero. Son poquitos artículos. Yo los iba a transcribí solo 2 en el PowerPoint, iba a transcribirlos todos. Después dije, esto queda larguísimo para armar el PowerPoint, pero la verdad es que yo tengo acá mi código aduanero y voy a ir leyendo con ustedes algunos artículos del código aduanero. Obviedad para leer el código aduanero, obviedad, pero no importa, capaz vienen, no sé, se empezaron la clase hoy porque no pudieron conectarse antes, lo que sea. El código aduanero sufrió actualizaciones. Entonces, ¿cómo busco el código aduanero actualizado? Lo busco en la página de Infoleg. Ahí, Tommy, si querés ponerles a los chicos la página Infoleg para que la tengan. Infoleg es el lugar donde ustedes pueden buscar cualquier norma que necesiten, ley, resolución, decreto. Una vez que ustedes ingresan en la ley 22.415, buscan el código aduanero, hay una opción cuando sale, dice, esta ley fue modificada por, no sé hoy cuántas normas, pero 850 normas modificadas el código aduanero, más o menos. Entonces hay una función que dice texto actualizado de la norma. Entonces hacen clic en texto actualizado de la norma, y ahí el código aduanero ya viene actualizado. Entonces, el que tenga el código aduanero, pues necesite tenerlo en soporte papel, vaya chequeando con la página de Infoleg si no fue modificado. Una de las principales reformas se hizo en el 2018. Entonces, si tienen un código aduanero
anterior al 2018, chequeen que hay varios artículos que fueron modificados, ¿sí? Si van teniendo dudas mientras vamos viendo el tema, mientras lo vamos charlando, me lo van dejando en el chat y los voy leyendo. Si es alguna duda que por chat no entiendo lo que me están diciendo, habilitamos micrófono y me preguntan. Sí, refuerzo lo de tener los micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo, las discusiones conyugales que se escuchan y todo eso, y que además dispersan y quedan los micrófonos abiertos y no es la idea. Pero si hay alguna pregunta o algo, después se genera el espacio de preguntas, si quieren habilitar micrófono y cámara para preguntar, súper bienvenidos. Bueno, lo primero es ver que este título del Código Aduanero habla de los agentes auxiliares del comercio del servicio aduanero. Sí, Benjamín, se está grabando, pero no para ustedes, aviso. La clase se está grabando para los chicos de Campana, porque la clase de Luján se está dando sincrónica. ¿Qué significa? Que yo estoy conectada en el horario que ustedes deberían estar conectados, entonces no es que después pueden ver la clase en diferido. Si no, me quedo sin público, me agarra la soledad, tengo que llamar a la psicóloga, los chicos no me prenden la cámara, nadie me da bola, me ignoran. Entonces, para evitar eso, no se graba la clase, pero sí se graba para los chicos de Campana que no tienen la clase el mismo día a la misma hora, sino que ven el video, ¿sí? Bueno, entonces, este título que habla de los agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero, fíjense que es llamativo cómo lo llama a los sujetos que participan de la operación aduanera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un refresh de lo que venían viendo en las clases anteriores. Ustedes tienen que lograr con esta materia de legislación aduanera no convertirse en abogados, pero sí manejar un vocabulario propio a un profesional como es un licenciado en comercio internacional. Entonces, para eso, esta materia les da una ABC de herramientas para obtener la terminología y la precisión de cuando nos referimos al ATA, nos referimos a un despachante, nos referimos a territorio aduanero, nos referimos al concepto de mercadería. Ustedes en las clases anteriores estuvieron viendo el inicio de esta relación jurídica que existe con la aduana. Una relación jurídica es un vínculo que une dos partes. Hay relaciones jurídicas que son estrictamente comerciales. Ahí tenemos algún micrófono abierto. No sé, nos está comentando un partido de fútbol de fondo, Alejandra. Alejandra Lucero. ¿Puedes silenciar, Tommy? Ahí está, gracias. Gracias, Alejandra, también, sí. Entonces decía, en una relación jurídica nosotros tenemos dos partes o tres partes independientemente. Puede ser una relación jurídica, vamos a un fácil contrato de alquiler. Tenemos al dueño del departamento y al inquilino. Eso es una relación jurídica. Tenemos una relación jurídica cuando vamos a comprar al supermercado, una relación de compraventa. Tenemos una relación jurídica cuando nos casamos, o sea, cónyuges, ¿sí? Tienen una relación jurídica. Cada una de estas relaciones jurídicas tiene un marco en el cual se va a dar y donde hay una norma que la prevé, que regula cómo va a ser esa relación jurídica. Nosotros acá estamos viendo la relación jurídica que tiene la aduana con determinados sujetos. Entonces, en los primeros encuentros, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo con Eduardo, con Claudio, pero no sé si Tommy también ya había empezado a dar algunos de los temas, estuvieron viendo a la aduana. ¿Qué es la aduana? ¿Cuál es el decreto 618 del 97 que le da forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos y lo divide en DGI y DGA? La Administración Nacional de Aduana, la ex ANA, ahora es la DGA, por lo tanto toma todas las funciones que antiguamente nosotros podamos ver que mencionan a la ANA. Y además vieron cuáles son las funciones propias que tiene, en dónde está ubicada la aduana, qué es lo que puede y lo que no puede hacer. O sea, el Estado no tiene un poder totalmente descontrolado y desequilibrado como vemos ahora en los medios. Digo, estamos en una etapa pandémica y pareciera que el Estado puede hacer lo que quiere. Recordemos, si nos ponemos mucho más filosóficos, esto ya no es una conversación de las 6 de la tarde, sino que es de copa de vino después de las 9 de la noche, es decir, en verdad el Estado somos nosotros y nosotros delegamos nuestro poder en el Estado. Y hay una concepción supranacional que es la conformación del Estado Nacional. Ahí nos vamos a Hobbes, nos vamos a Maquiavelo, nos vamos a una reflexión mucho más filosófica de la construcción del Estado. Entonces, el Estado tiene una limitación que fue autoimpuesta por nosotros y nosotros la plasmamos en la Constitución Nacional. ¿Cómo la plasmamos en la Constitución Nacional? Bueno, cuando se hizo la Constitución Nacional, en el preámbulo y en cada uno de los artículos, se le puso un límite
al ejercicio de poder del Estado. El Estado no se puede extralimitar. Y para eso construyó una división tripartita de división de poderes, del poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, para que estos poderes puedan controlarse entre sí y poner límites al ejercicio de otro poder, ¿no? Entonces, la aduana, que es parte del poder ejecutivo, es un ente autárquico, que forma parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y depende del Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía depende del Poder Ejecutivo, tiene limitaciones propias por la forma en que está dada. Y estas limitaciones son los que chocan con los principios constitucionales. Choca con el principio de legalidad, donde la aduana no puede crear un tributo porque lo tiene que crear el Poder Legislativo, que es el que crea las leyes, el que crea los tributos, ¿sí? Entonces, ustedes estuvieron viendo en las clases anteriores esto, el poder que tiene la aduana, las funciones y las limitaciones que nuestra Carta Magna le impone al Estado para que no avance. Si nos ponemos a mirar esto en una relación jurídica, dijimos que había dos partes y ustedes solo estuvieron viendo y trabajando sobre una cara de la moneda. Estuvieron viendo el sujeto activo de esta relación jurídica que es la aduana. ¿Hasta acá me siguen? Es un poquito un repaso de lo que estuvieron viendo. Hoy nos vamos a focalizar con quién tiene vinculación la aduana, con quién está del otro lado, del lado del sujeto pasivo. En una primera aproximación, ustedes ya están un poquito más avanzados en la carrera, ustedes saben que el que realiza o lleva a cabo la operación de comercio exterior o de comercio internacional es el importador-exportador. Es el que más tienen conocido o es el que más saben que interviene porque es la persona que importa o exporta en nombre propio o de terceros mercadería que ingresa al territorio aduanero. Después vamos a charlar esta operatoria, o sea, estas características que tiene que tener el importador-exportador en la próxima clase, en la del 3 de mayo. Pero el Código Aduanero es mucho más amplio y cuando habla en el capítulo de los agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero, no hace solo hincapié en los importadores-exportadores. Entonces a mí me gusta pensar esto como que, si bien el importador-exportador es el principal sujeto pasivo, ¿no? Entonces teníamos sujeto activo a la aduana, el sujeto pasivo, tenemos al importador-exportador, el importador-exportador para poder llevar a cabo la operación, ya sea de IMPO, de Expo, la operación de comercio internacional que decida realizar, necesita la asistencia de los auxiliares del servicio aduanero. Y fíjense que son auxiliares del servicio aduanero porque estos dos sujetos que van a participar, en principio nos vamos a hacer énfasis en los despachantes y en el agente de transporte aduanero, los sujetos asisten al importador-exportador para llevar a cabo la operación, pero son auxiliares del servicio aduanero. Y esta característica de auxiliares del servicio aduanero tiene que ver con que en verdad ellos velan en una forma de representación del servicio aduanero por la veracidad de los datos que van a declarar, por la veracidad de la operación y porque la operación que se realice sea totalmente acorde a la normativa que prevé la legislación aduanera. Les voy a dar un paralelismo con el tema del escribano. ¿Ustedes saben para qué sirve un escribano? Capaz les ha tocado realizar alguna operación de compraventa o certificar alguna documentación, y entonces deben concurrir a un escribano. El escribano es abogado, pero aparte estudió un posgrado, rindió el examen, se recibió de escribano y tiene una nómina, una matrícula que lo habilita a ejercer como escribano. Y el escribano lo que hace es dar fe pública. El escribano da veracidad de las personas que firmaron, da veracidad del día en que se firmó, y además es la persona que está encargada, sí, que la ley lo designa, para realizar determinadas operaciones comerciales que no se pueden realizar en el comedor de casa. Por ejemplo, yo no puedo hacer una compraventa de la casa un sábado a la noche, ¿sí? Con una pizza y cerveza de por medio. No, para formalizar una operación de compraventa inmobiliaria, sí o sí, tengo que hacerlo ante un escribano público. La ley prevé que tiene que ser de determinada manera. Entonces, el escribano, ¿para quién les parece que trabaja? O sea, ¿quién contrata al escribano? Ahí está, para dar fe, me gusta. A ver si alguno quiere intervenir. ¿Para quién trabaja el escribano? El comprador o el exportador. En las operaciones, por ejemplo, de compraventa, ¿para quién te parece que trabaja el escribano público?
Las Para el partes Estado. interesadas. Para el Estado. Ahí algunos dicen partes interesadas, otras para el Estado. Muy bien. Para las personas jurídicas también. Uno parece que como elige, el comprador o el vendedor, alguno de los dos elige al escribano, pareciera por algún momento que el escribano lo eligen las partes y trabaja para las partes. Eso es incorrecto. El Estado Para es el el Estado. que garantiza. Ahí está. El escribano trabaja para dar fe pública. Muy Es bien un lo que agente dijo ahí, recaudador aparte. Eso es otro tema, eso es una función tributaria. Ahora le voy a hacer la aclaración porque para el despachante de aduana y para la agente de transporte aduanero también vamos a utilizar esta figura, pero no está mal. Que sea agente recaudador es como un plus. Lo importante es que da fe pública. Y hay muchas cuestiones que uno piensa que son parte en el proceso y en verdad no. Cuando aprueben esta materia y se anoten a la del segundo cuatrimestre al régimen penal aduanero, vamos a ver el derecho penal. Y acá vamos a ver que cuando uno lesiona a otra persona, ¿sí?, transgrede las normas y comete un delito, en verdad no hay una persona que fue afectada, sino que el que fue lesionado es el Estado. Este es un típico caso del robo. Yo denuncio el robo, ¿sí? Yo soy la damnificada, por ejemplo, del robo, pero el interesado en aplicar una sanción a quien cometió un delito de robo es el Estado, porque lo que se lesionó es un bien jurídico, como es el bien jurídico propiedad privada, si me robaron, por ejemplo, si mató el bien jurídico vida, pero es el Estado el que encabeza de control, lo que estábamos hablando, el Estado supraestatal, y de manera de organización, entiende que tiene que ir a perseguir a la persona que transgredió la norma. En este caso es lo mismo, el Estado pone en cabeza de un sujeto que considera que este sujeto cumple con las aptitudes necesarias, como es el escribano, por el estudio que dio, por el examen, por la matrícula que tiene, para dar fe pública, de que este acto realmente gozaba de voluntad, que las partes eran mayores de edad, que tenían pleno conocimiento de su acción. Entonces, el escribano es un auxiliar de la justicia, como también lo es el juez, como lo es el perito, ¿sí? El perito es la persona a la que nosotros necesitamos hacer una prueba, entonces contratamos un especialista en la materia para que pueda llevar a cabo esta función. Por ejemplo, un perito contador, un perito ingeniero, un perito bioquímico, ¿sí? Para que diga, bueno, sí, verdaderamente esta es una bacteria, no es un virus, no sé. Entonces necesito atestiguar, necesito probarlo en un expediente y contrato un perito especializado en el tema. Entonces, ¿para qué me voy por las ramas? Porque capaz la función del escribano la tenemos un poco más identificada y aceptada, de que en verdad lo que hace es trabajar para el Estado otorgando fe pública. Los auxiliares del comercio del servicio aduanero, como son el despachante de aduana y el agente de transporte aduanero, que son el diablo y el angelito del importador-exportador que asesoran para realizar la operatoria aduanera, si bien los elige el importador-exportador, porque elige el despachante con el que se siente más cómodo, elige el ATA con el que se siente más cómodo, son auxiliares del servicio aduanero. Porque para poder, ahora vamos a ver cuando veamos los requisitos para poder obtener la matrícula de despachante y los requisitos para obtener la matrícula de agente de transporte aduanero, vamos a darnos cuenta de que en verdad tienen una responsabilidad si su accionar no es acorde a la normativa o a la legislación aduanera. ¿Se entiende? A ver, dice Carla. Entonces el despachante sería auxiliar porque hace los trámites de la forma correspondiente, digamos, siguiendo la normativa. Es auxiliar porque la ley establece que para vos documentar una operación, sí o sí necesitas de un despachante. Entonces lo convierte en auxiliar y lo convierte acá. Vamos a ir al Código Aduanero. Como les dije, este capítulo de lo que vamos a ver son poquitos artículos, ya les digo cuántos artículos son. No los voy a leer todos, porque creo que todos tenemos algo mejor que hacer que escucharme a mí leer de memoria el Código Aduanero, pero sí les voy a pedir que ustedes lo lean. O sea, porque yo ya di derecho aduanero, pero ustedes me tienen que probar que lo saben. Pero no nos vamos a quedar acá 2 horas leyendo el Código Aduanero, 10 artículos de corrido. Ustedes acá van a ver desde el artículo 38, esperen que... Aguarden un momento que estoy en la exposición de motivos del Código Aduanero y no lo tengo. Acá estamos. Desde el artículo 36, perdón, hasta el artículo 56. Eso es lo que entra para la clase de hoy, 20 artículos. No voy a leer los 20 artículos, repito. ¿Les voy a tomar los 20 artículos? Sí.
El que avisa no traiciona. Voy a tomar los 20 artículos de despachante de aduana, sí, los voy a tomar todos, y siempre va a haber una diferencia entre el que se saca 4 y el que se saca 7. El que se saca 4 zafó con lo que vimos en clase. El que se saca 7 le fue recontra bien porque leyó los 20 artículos de código. Entonces, ¿qué dice el artículo 36 del Código Aduanero? Dice, son despachantes de aduana las personas de existencia visible que en las condiciones previstas en este código realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras. Y acá aclara y refuerza, los despachantes de aduanas son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Vamos por la segunda parte del artículo 36 para descartar. Ya expliqué por qué son agentes del servicio aduanero. Están en función, o sea, su función como agentes del servicio aduanero es velar porque se cumpla la normativa aduanera, el código aduanero y las demás regulaciones complementarias. Y aclara que también son funcionarios, son auxiliares del comercio. Como son auxiliares del comercio, le cabe la ley del Código Civil y Comercial, lo que tenga que ver con las funciones y obligaciones que tiene el buen hombre de negocios o el comerciante, como lo define el Código Civil y Comercial modificado. Y esto hay un trabajo práctico que yo suelo mandar para hacer, que tiene que ver con chequear cuáles son las funciones y las obligaciones que tienen. Digo, ojo, que como es auxiliar del comercio, también le caben las obligaciones de llevar la registración contable, los libros, guardar documentación y demás que están previstas en el Código Civil y Comercial. Y no sé si ustedes creo que tienen una materia antes de esta que es comercial o algo similar, ¿no? Que ven derecho. A ver si Derecho público, profe. Derecho no privado. ven ahí nada de Público y comercial. privado. Derecho privado y derecho público. Ah, derecho privado. Ah, está bien, pues público no veían nada. Derecho privado ven cosas, ven además las figuras societarias ahí, ¿o no? Después, si no, cuando charlemos de apoderados, les hablo de sociedad anónima, no saben lo que es una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, me van a quedar a mitad de camino. Eso no se preocupen, es para el lunes. Sí, ahora estamos con derecho público, que estamos viendo constitucional y administrativo. Perfecto, perfecto. Bueno, y después en el artículo 36, en la primera parte dice, son despachantes de aduana las personas de existencia visible. Entonces ustedes, los que ya vieron derecho privado, saben distinguir que hay dos tipos de personas. El Código Civil y Comercial modificó la palabra existencia visible, todo esto tuvo que ver con un refuerzo de la concepción por el tema de la ley de aborto, desde cuándo se considera persona, etcétera. En el Código Aduanero esto no fue ayornado, hablamos de personas de existencia visible y personas de existencia ideal, ¿sí? Las personas de existencia visible somos nosotros, las personas de carne y hueso. Y las personas de existencia ideal se refiere a personas jurídicas, que pueden ser fundaciones, asociaciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, una figura societaria que se haya implementado, las SAS, que son relativamente nuevas y están de moda. Entonces, quiero ver una diferencia clara que ustedes después van a tener que, con la clase de Claudio, de los agentes de transporte aduanero, los despachantes de aduanas solo pueden ser personas de existencia visible. Entonces, el que avisa, ¿no? Traiciona, yo voy a preguntar, ¿puede Pérez, sociedad de responsabilidad limitada, aplicar para ser despachante de aduana? Y ustedes van a decir, yo vine a la clase de Noé, no puede, porque es sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, si Juan Pérez en carácter personal quiere aplicar para ser despachante de aduana, sí lo puede hacer, ¿entendido? Después le pregunto, y digo, dije que lo iba a preguntar, o sea, tomen nota. Bueno, las personas, entonces, ¿cuál es la función que tiene el despachante de aduana? Es realizar en nombre de otros, ante el servicio aduanero, trámites y diligencias relativas a la operatoria de comercio internacional. Ahí me dice si puedo repetir. Sí, que las personas de existencia visible son las únicas que pueden ser despachantes de aduana, no las fundaciones, asociaciones, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas y demás, no pueden ser despachantes de aduana. Entonces, documentan ante el servicio aduanero operaciones de comercio internacional. Y fíjense la característica de que dicen que es en nombre de otro. Hay una sanción muy grave, que es que no te tengan como presentado como despachante de aduana y te tengan presentado en carácter propio. Es decir, ustedes
realizan una operatoria como despachante de aduana, están documentando una operación de comercio internacional para fulano que es importador. Si ustedes no acreditan que son el despachante de aduana, la aduana entiende que vos, Juan Pérez, estás documentando esta operación en carácter personal. Si después hay una consecuencia, una sanción, esa sanción te va a caer a vos directamente y no al importador porque vos lo estabas haciendo en carácter personal. Entonces es importante que la figura de despachante de aduana documenta la operación en nombre de terceros. Cuando veamos las responsabilidades vamos a ver de que esto se puede llegar a exceder y que si uno no cumple, o sea, el despachante de aduana no cumple con la responsabilidad de documentar correctamente, le podría traer una consecuencia infraccional o tributaria al despachante de aduana. Y después otra salvedad que hace el Código Aduanero en estos 2 artículos, que son los únicos que voy a leer textuales, los demás voy a ir mirando y les voy a ir diciendo lo que quiero que refuercen, es las personas de existencia visible solo podrán gestionar ante las aduanas el despacho y la destinación de mercaderías con la intervención del despachante de aduana, con la excepción de las funciones que este código prevé para los agentes de transporte aduanero y de aquellas facultades inherentes a la calidad de capitán de buque, comandante de aeronave o en general conductor de los demás medios de transporte. No obstante, lo dispuesto en el apartado primero podrá prescindirse de la intervención del despachante de aduana cuando se realiza la gestión ante la aduana en forma personal por el importador-exportador, y agrega con la reforma que se hizo en el año 98, una reforma súper incorporada ya, las personas de existencia ideal podrán gestionar el despacho y la destinación de mercadería por sí o a través de persona autorizada en las condiciones y requisitos que fije la reglamentación. A ver, lo que está diciendo acá es, para uno poder operar, ¿sí?, en la aduana y realizar y documentar una operación de un despacho y darle una destinación a la mercadería, sí o sí necesito, sea persona de existencia visible o persona de existencia ideal, necesito de la asistencia de un despachante para poder documentarlo. Hay una sola excepción, que es cuando uno lo hace de manera personal, ¿sí?, que, por ejemplo, en un equipaje no acompañado, o cuando uno aplica por una operación que es excepcional, por ejemplo, la de mudanza, donde uno podría aplicar para hacer este despacho en carácter personal. Pero si no, sí o sí, para realizar una operatoria de comercio internacional, necesito el despachante de aduana. El despachante de aduana, para traducirlo, en caso de que alguno tenga dudas de bien a qué se dedica el despachante de aduana, que ya lo vimos en el 36, la definición divina con lo que dice, documentar trámites y demás, el despachante de aduana asiste al importador-exportador en la clasificación de la mercadería. O sea, la mercadería tiene 2 aspectos, ¿no? Yo quiero traer este teléfono y la mercadería tiene 2 aspectos, un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo es para identificar cuántos celulares traigo, en cuántas cajas, cuántos bultos, cuántos palets, qué medida, qué peso, y de dónde hice el pick-up, de dónde recogí la mercadería. ¿Sí? Eso es el aspecto cuantitativo de la mercadería. Esa descripción cuantitativa de la mercadería la realiza el agente de transporte aduanero. Es decir, el agente de transporte aduanero le va a informar, ahí lo repito, Julieta, cuántos traigo del producto, qué peso tiene, en cuántos bultos viene, y de dónde recogió la mercadería. ¿Sí? La recogí del puerto de Montevideo. O de dónde la retiró la mercadería. O sea, agente de transporte aduanero se dedica al aspecto cuantitativo de la mercadería. Los kilos, el origen, cómo viene fraccionado. ¿Qué hace el despachante de aduana? Ahí vamos a lo que hace el despachante de aduana, Florencia. No me spoilees la clase. Por favor, que quiero que se queden la hora y media acá con la intriga. Si vos me spoileás la clase, Florencia, se van la mayoría. No, profe, perdón, pero no entendí yo que el agente de transporte aduanero le informa el origen, no. eso. Imagínatelo como en Tom y Jerry cuando tenés los 2 angelitos y el demonio acá, pues después veremos quién es el ángel y el demonio, si es el ATA o el despachante de aduana. Uno se encarga de aspectos cuantitativos. Toda la información del despachante de aduana y el agente de transporte aduanero se vuelcan a la aduana, se vuelcan en el sistema informático Malvina.
directamente, el sistema informático Malvina tiene distintos módulos. Hay un módulo para el despachante de aduana y hay un módulo para el agente de transporte aduanero. Son módulos distintos a los que acceden. Si bien cruzan información, con el cruce de la información del ATE y del despachante voy a poder hacer la documental, o sea, el despacho, ya sea el permiso de embarque o el despacho de importación, con la suma de la información que brindan los dos. Entonces, la información que brinda el ATA es solo cuantitativa. Pone la cantidad de kilos, pone cuántos bultos, y pone el lugar de donde retiró la mercadería, el origen de la mercadería. Perdón, la procedencia de la mercadería, procedencia. La procedencia de la mercadería, de dónde hizo el retiro de los bultos. Ahora, el despachante de aduana se dedica al aspecto cualitativo de la mercadería. ¿Y cuál es el aspecto cualitativo de la mercadería? Bueno, hay dos grandes aspectos cualitativos de la mercadería. Una es cuál es el origen de la mercadería, el verdadero origen, de acuerdo a las normas de origen de la mercadería. Ahí empezamos a unir materias que ustedes ya vieron. Y por el otro lado es la clasificación y valoración de la mercadería. Repito, despachante de aduana se dedica a la definición o a la clasificación, valoración y origen de la mercadería, a los aspectos cualitativos. O sea, el despachante de aduana, en su función, lo que hace es interviene en comunicación con el importador y exportador y le dice, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? No, mira, yo quiero exportar este libro. Ah, ok, bueno, contame de qué se trata el libro, contame de qué se trata, cómo es. Quiero exportar una computadora. Bueno, ¿es una computadora o es un celular inteligente? Quiero importar esta máquina. Bueno, a ver, dame el manual de esta máquina para ver si esta máquina se clasifica, ¿sí? Con un producto o con el otro. Quiero importar alimento. Ok, esto es una materia prima, vos lo vas a usar para producir otra cosa. O sea, ese es el aspecto relevante o el cuestionario que tiene que hacer el despachante de aduana. Ustedes saben que para clasificar la mercadería, yo le tengo que poder asignar a la mercadería un número de posición arancelaria. Las posiciones arancelarias han sido consensuadas a través de la Organización Mundial de Aduana con 8 dígitos que nos permiten dividirlos en títulos, capítulos, partidas y subpartidas para poder convertir en un sistema binario, es decir, en un sistema numérico, la definición de un producto, de una mercadería. Con el concepto amplio, chicos, de mercadería, con el concepto que nuestro código aduanero tiene desde el 2018 de mercadería. Es decir, también incluye los servicios, como para ir reforzando lo que ustedes ya vieron del concepto de mercadería. Entonces, mercadería es todo aquello que pueda ser importado o exportado, decía el código aduanero. Y después los dos incisos, hablando de la impo y expo de servicios. Entonces, para yo poder importar o exportar algo, que se llama mercadería, lo tengo que poder convertir en un número de posición arancelaria. Y las posiciones arancelarias, ustedes saben que están divididas por productos de origen animal, origen vegetal, bueno, y todas las clasificaciones creo que tienen una materia que se llama clasificación arancelaria o alguna materia en la que específicamente estudian y trabajan de cómo clasificar la mercadería. Entonces, el despachante de aduana, el buen hombre de negocios, el despachante de aduana que es verdaderamente diligente, te pide una foto del producto y te pide un manual del producto, y te pide una orden, te pide una hoja de datos y una hoja precisa de información sobre el producto. Y te dice, bueno, a ver, ¿vas a importar este medicamento? Bueno, dame toda la información de lo que contiene este medicamento, las drogas, las habilitaciones, los certificados, la hoja de datos, todo lo que se necesita. Y el despachante de aduana, con los conocimientos que tiene, clasifica la mercadería en la posición arancelaria que corresponde, porque se lee toda la exposición de motivos y las notas al pie para poder clasificar la mercadería de la manera más objetiva que corresponde. Ahora, eso no es la vida real. El despachante de aduana tiene que documentar en el sistema informático Malvina, el importador le dice, necesito documentarlo con esta posición arancelaria. Dice, pero no coincide. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esta posición arancelaria no tiene intervención del MAT, esta posición arancelaria me tributa al 10% en vez de al 20%. ¿Se entiende? Donde va ahora los roces entre el auxiliar del servicio aduanero
y lo que el importador exportador le peticiona al despachante de aduana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el despachante de aduana? Tiene que clasificar la mercadería. Ahora vamos a ver qué pasa si se prende con esto que le dice el importador exportador, les voy a contar un par de casos. De hecho, me conecté un ratito más tarde porque estaba justamente atendiendo a un cliente con una consulta de un problema con la gente de transporte aduanero y con la gente de Hamburg Sud, y estábamos viendo a ver cuál sería la responsabilidad que le aplica. Entonces, el despachante de aduana tiene que clasificar objetivamente la mercadería que se va a importar o exportar. Y además de clasificarla, tiene que usar las normas de valoración y tiene que valorar esa mercadería. Con el criterio objetivo, ustedes saben que hay distintas formas de hacer la valoración de la mercadería. Esto también, otra materia aparte. Yo no voy a dar normas de valoración. Ustedes saben que el GATT prevé cómo hacer las normas de valoración para encontrar el criterio objetivo del valor de la mercadería. ¿Qué pasa si las empresas son vinculadas? Hay royalties, hay regalías, hay fees que se pagan, hay contratos entre las partes. Volkswagen Argentina le exporta a Volkswagen Brasil. Valor de la tuerquita, $1 centavo, genial, pero por cada una de las tuerquitas que venda en Brasil, cobra una comisión del 30%. Bueno, señores, entonces no es $1 centavo la tuerquita, es 1,30, porque después recibe regalías por ese pago. Entonces, encontrar el valor justo de la mercadería implica analizar las normas del GATT y llegar. ¿Quién hace eso? Lo hace el despachante de aduana. Ese es el verdadero trabajo que tiene que hacer el despachante de aduana. Asistir al importador, exportador, divertido, que es el origen de la mercadería. Es decir, dónde la mercadería adquirió origen. Ustedes saben que la procedencia es el lugar de donde retiro la mercadería. La retiro del puerto de Montevideo, pero capaz la mercadería es de origen China. ¿Y cómo sé cuál es el origen de la mercadería? Bueno, también hay normas para establecer si la mercadería adquiere origen o no. Si la mercadería fue hecha en una zona franca, ¿adquiere origen la mercadería o no adquiere? Cuando veamos los regímenes de zona franca, vamos a ver que zona franca no adquiere origen. Por eso nosotros tenemos un territorio aduanero especial, y la mercadería viene, se ensambla, tenemos el celular armado en Argentina y adquiere origen argentino. Ahora, hay un límite con el ensamblado. Si yo traigo todas las piezas y traigo el kit que dice kit armado de celular, no adquiere origen de mercadería. Ahora, si yo importo todas las piezas por separado y estratégicamente armo el celular acá, y la mano de obra supera un determinado porcentaje en comparación al valor de los productos, de los insumos importados, le doy origen a la mercadería. Y si le doy origen a la mercadería, esa mercadería adquiere es origen Mercosur. Entonces yo la puedo exportar después a Brasil y voy a pagar arancel cero. Por eso hay tanta importancia con darle origen a la mercadería, porque nosotros tenemos acuerdos de preferenciales del origen de la mercadería. Entonces, si logro obtener que una mercadería es origen Mercosur, por ejemplo, yo sé que después voy a tributar al cero, ya sea para la IMPO o para la Expo. Se traba, bueno, sí, no, estoy en mi casa, no estoy en un estudio de grabación con conexión vía streaming de internet, así que lo que se pueda. ¿Hay alguna duda? O sea, se traba, no puedo repetir todo porque no lo tengo el monólogo ensayado, es así, espontáneo. Pero ¿hay alguna duda en particular de lo que hablamos recién, de cómo es la clasificación que el despachante le da a la mercadería para hacer el aspecto cualitativo de la mercadería? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, para hacer una IMPO o una Expo, necesito de los dos, tanto del agente de transporte aduanero como del despachante. Sí, exacto, exactamente. Necesitas de ambos. Hoy nos estamos enfocando solo en el despachante de aduana, pero después vas a ver que también se necesita el agente de transporte aduanero. Inevitablemente, mientras estamos hablando del despachante de aduana, voy tocando el tema del agente de transporte aduanero. Pero sí, el despachante de aduana se va a encargar solo de la clasificación, valoración y origen de la mercadería. Y para poder hacer este trabajo de manera correcta, le tiene que pedir al importador-exportador que le suministre toda esta información. Muchas veces pasa que los despachantes de aduana se enfocan o se especializan en determinados nichos de mercado o de posiciones arancelarias. Es muy común que digan, no, habla con fulano que es despachante de aduana y se encarga de todo lo que tenga que ver con cuestiones del agro, porque puede identificar y está familiarizado con el valor objetivo de los granos, de soja, de esto, del otro.
o de golpe tenés un despachante que está muy especializado en una industria más automotriz, entonces la tiene mucho más clara de si lo declara de una manera o lo declara de otro, si aplica un determinado valor o no aplica, si el origen realmente se puede probar o no se puede probar. Entonces, muchas veces los despachantes de aduanas se especializan en algún rubro en particular. Ahora, yo les contaba que esto difiere un poco de la realidad, y esto pasa como con el escribano. Vos vas al escribano y le decís, quiero escriturar por este valor. No, pero este no es el valor real de la propiedad, te va a decir el escribano. Sí, está bien, pero yo quiero escriturar por este valor porque así me cierra mi declaración jurada de bienes personales, no pago tantos impuestos, etc. Ahí hay una negociación. ¿Y qué pasa con el despachante? El despachante le va a decir al importador exportador, mirá, el número de posición arancelaria que vos tenés que poner es este. Y este tiene intervención de ANMAT, tiene CIMI, tiene un arancel que no te copa, no adquiere origen, así que no podés aplicar el certificado de origen de Mercosur. Eso haría un despachante de aduana que cumple completamente con las formalidades y que recuerda, como lo dice el artículo 36, que es un auxiliar del servicio aduanero. La aduana delegó, que ahora vamos a dar los requisitos para ser despachante de aduana, encabeza a este sujeto la responsabilidad de la clasificación, valoración y origen de la mercadería. La aduana dice, yo delego en esta persona para que se encargue de hacer la declaración de estos conceptos. Y eso lo carga en el sistema informático Malvinas, ¿sí? Lo que sucede muchas veces es que el importador o exportador ya sabe la posición arancelaria por la que suele su mercadería ingresar y egresar, puede ser que lo sepa porque ya es una operatoria que realiza frecuentemente, o puede ser que intencionalmente utilice una posición arancelaria por encima de otra. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ya está prescripto lo de mi cliente, entonces ya no se lo pueden reclamar. Yo tenía un cliente que exportaba cera, y para exportar cera a Estados Unidos, el que ya conoce esta anécdota me dice otra vez la misma, y sí, es la misma anécdota, pero viene bien. Exportaba cera a Estados Unidos, y para exportar cera, como es un producto de consumo, ¿sí?, de alimentos, necesitaba sí o sí el certificado del FDA, Food Drug Administration. Entonces, para obtener, era una muestra vía courier que se mandaba para mandar un testeo de la calidad de la cera, no debería ser más de 1 kilo, kilo y medio de cera en distintos dígitos, y lo que se pretendía era que el importador en Estados Unidos analizara la calidad de la cera, emitiera un informe, y si estaba conforme, recién ahí se enviaba la carga con un peso más voluminoso de cera. Había que terminar esta negociación y realmente el cliente no tenía tiempo para tramitar el FDA. En ese momento el FDA demoraba muchísimo y había que presentar un montón de papeles, entonces le cambiamos la clasificación de la mercadería y pusimos que era cera depilatoria. La cera depilatoria no tenía ninguna de estas restricciones, y por la cantidad que se estaba enviando no era una muestra que requería una autorización previa. Ahí Nori preguntará, cera de consumo, o sea, para comer la cera de la miel, de la abeja, y la otra, nosotros lo que hicimos fue declararlo en el régimen courier como cera depilatoria. Entonces, modificando esta descripción del producto, cambiando la intencionalidad de la clasificación, lo que se hizo fue, acá no pagaban derechos de importación, nada, no afectábamos las rentas, nada, era un régimen de courier, una muestra sin valor comercial, pero lo que se necesitaba era que la muestra llegara a este laboratorio de manera urgente y prioritaria, porque el cliente tenía un negocio que necesitaba resolver. Acá no dijo nada la gente de transporte aduanero, Analía, porque fue por courier, entonces lo mandamos por una de estas empresas tipo DHL que tienen. Profe, y si llegan a revisar la mercadería y se dan cuenta que no es lo que vos declaraste, ¿pasalo? Bueno, si fuera una muestra grande, podríamos estar, como lo vas a ver en la segunda parte de la materia, en régimen penal aduanero, ante una declaración inexacta, y tiene previsto el artículo 954 del Código Aduanero, de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería. Esto era una muestra sin valor comercial, o sea que en el peor de los escenarios lo que podría haber pasado es que la muestra llegue a Estados Unidos, advierta que no era cera depilatoria, que era FDA, que era cera para consumo humano, y que intime a tramitar el FDA. Caso contrario, se descarta la muestra. O sea, no era un riesgo tan grande. Estoy contando con algo chiquito, pero imagínense que uno podría hacer esto con un contenedor más grande, decir, mira, este producto lo clasifico de esta manera. Doy el ejemplo, acá me falta el aula. Ustedes, si recuerdan, hace mucho tiempo atrás, previo a la pandemia, cuando concurrían a la universidad,
los bancos en los que están sentados tienen el escritorio y la silla. Entonces siempre pregunto, ¿cómo clasificarían esto? ¿Como una mesa o como una silla? ¿No? El banco ¿se acuerdan de la universidad allá tiempo atrás? Un vejestorio decir que la gente iba a la universidad, pero bueno, personalmente. Entonces, una clasificación, para dar un ejemplo, es que yo decida que eso era una mesa, y otra persona podría entender que eso era una silla, y que las dos tengan tratamientos arancelarios distintos, o sea, régimen tributario distinto, alícuotas distintas, y que yo elija clasificarlo por la que tenga la alícuota más baja, por la que pague menos derechos. Entonces, y bueno, había una confusión. ¿Cómo se resolvería esto? Además del despachante de aduana, analizar verdaderamente cuál es la clasificación, la exposición de motivos, las notas al pie de la posición arancelaria y demás, correspondería resolverlo con una consulta de clasificación arancelaria ante la aduana. O sea, uno tiene la opción de ir y consultar cuando uno le da destinación, cuando damos destinaciones, hay una opción que es la de dar destinación supeditado a una clasificación que vos hiciste. Entonces decís, mira, yo lo clasifiqué así, pero hice una consulta. Como la consulta no se resolvió, mientras tanto exporto y documento con esta posición arancelaria. Caso contrario, yo voy me cubro la responsabilidad porque yo ya hice la consulta. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá me siguen. Entonces, bueno, y les decía esto de la elección del despachante de aduana. ¿Qué pasa? Si yo tengo un escribano, siempre haciendo el paralelismo con el escribano, tengo un escribano que me dice, no, mira, para hacer esta operación me tenés que traer muestra de tu ADN, testigo, venir a las 7 de la mañana en ayunas, y además tirarte un paracaídas para que verdaderamente yo vea que estás en condiciones de celebrar este contrato. Si un escribano pidiera todos esos requisitos, ¿yo qué hago? Me va el escribano enfrente que me dice, mandame todo por mail, pasá cuando quieras y poneme el gancho acá. Y esto lo vemos. Y esto pasa lo mismo con el despachante de aduana. Si el despachante, ahí voy a una consulta que me hacen ahí por privado, ahí te respondo. Si el despachante de aduana es muy riguroso, muy detallista con la clasificación, seguramente el importador o exportador diga, no, ¿sabés qué? Yo tengo otro despachante con el que trabajaba en la empresa anterior, que olvidate, esto lo pasábamos como origen Mercosur o demás. Y bueno, ahí está el timing y la matrícula del despachante de aduana. Anaí me pregunta por privado, ¿qué pasa si el despachante se equivoca en la clasificación de la mercadería? Bueno, ahora vamos a ver las responsabilidades que tiene el despachante de aduana y qué pasa si se equivocó, o si el importador le pidió que se equivoque. Ahora vamos a ver cómo juega esto. Pero para cerrar este slide de esta primera parte, ¿se entendió bien a qué se dedica el despachante de aduana? ¿Entienden bien por qué tiene este rol de servicio aduanero, de funcionario de la aduana? Bueno, no funcionario de la aduana, de agente del servicio aduanero, y no que es un particular, que si bien no es verdad, es un particular que uno contrata en una negociación comercial, tiene un rol más importante del despachante de aduana, que es esta clasificación que hace la marca. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, una última pregunta. Sí, pregunte. Pregunte. Cuando yo busco o contrato, por ejemplo, al despachante de aduana, ¿el despachante ya viene asociado con el agente de transporte aduanero o tengo que buscarlo individualmente a uno y al otro? ¿O me los asignan? Entendí. No vienen como en el arca de Noé. No es que entran los dos juntos, despachante y agente de transporte aduanero, de 2 en 2 en el arca. No, vos los podés elegir por separado. A ver, lo que suele suceder es que uno contrata, si vos tenés, depende del tipo de empresa en la que trabajás. Si vos trabajás en una empresa muy grande, va a tener su propio departamento de comercio exterior y capaz por el volumen que maneja, ni siquiera usa un agente de transporte aduanero, sino que directamente documenta con la naviera o con la compañía aérea, además. La empresa más chica ni siquiera tiene un departamento de comercio exterior, lo terciariza el departamento de comercio exterior, todo, la búsqueda de proveedores, el seguimiento de pagos, el ingreso y egreso de divisas, digo, depende del tipo de empresa, es la magnitud que vos tenés. En general, el despachante de aduana, vos contratás. Bueno, no sé, ahí hay alguien que le grita el perro. En cualquier momento yo también le grito al perro. Entonces, el despachante de aduana, en general, uno elige un despachante de aduana y el agente de transporte aduanero es otro. Puede suceder que vos contrates un forwarder y que el forwarder tenga los dos servicios,
que tenga despachante y que tenga agente de transporte aduanero, o que sea una empresa de comercio exterior que se dedica a una agencia y te provee todo el servicio, el combo completo, o que te provee todo el departamento de comercio exterior. No solo te hace de ATA, te hace de despachante, sino que también te busca el cliente, lo llama y bueno, le cobra al cliente y te ingresa las divisas y te las liquida en el Banco Central. Digo, depende de lo que vos hagas, pero esto pueden ser dos sujetos totalmente distintos. En empresas de mayor envergadura, el ATA y el despachante son dos empresas totalmente distintas, porque esto permite también un doble control, ¿sí? de cómo está realizándose la operación. Ahora, en la vida real, cuando el agente de transporte aduanero y el despachante no coinciden, ¿sí? Uno termina por cambiar alguno de los dos, porque si no tu vida es una desgracia, ¿entendés? El despachante de aduana te dice una cosa, el agente de transporte aduanero te dice otra. Lo ideal es que haya una comunicación fluida entre ambos y que puedan agilizar este proceso. Pero puede ser que, o sea, en general son separados. Y si vos contratás una empresa de comercio exterior, tiene que tener las dos matrículas. Tiene que tener la matrícula para ser despachante y tiene que tener la matrícula para ser agente de transporte aduanero, porque para poder acceder y documentar uno el cualitativo y el otro el cuantitativo, son usuarios distintos en el sistema informático Malvinas. ¿Se entiende? No tenemos a nadie que trabaje Sí, ¿en para qué, despachante de aduana. profesora, en qué situación dijo que no hace falta un agente de aduana? Carácter Despachante. personal, ¿no? Sí, en carácter personal no estás un No, despachante. no, cuando no se Cuando vos contratás necesita. directamente con la marítima. No, cuando vos documentás directamente con la marítima, porque en verdad la marítima, esto lo van a ver con la gente transportadora, la marítima, la compañía aérea, vende servicio mayorista. Si vos vas y tenés una determinada, o sea, un operatorio, un volumen importante, vos podés ir directamente a la fuente y la misma marítima va a actuar como agente de transporte aduanera. Ahora, si vos querés mandar un desconsolidado, una carga chiquitita, no sé, 25 kilos por carga aérea, la compañía aérea te va a mirar y decir, no, andá, contratate a un agente de transporte aduanero y que documente él. Seguramente el agente de transporte aduanero tiene una tarifa mayorista y te la revende a vos en minorista. Como el mercado, como ir a Macro o ir al supermercado de la esquina de casa. ¿Sí? Profe. Mira, ahí Nori dice que trabaja en una empresa de courier. Y dice que hoy me pasó que me devolvieron un envío que hice porque en la factura comercial faltaba un detalle. La DG de carga peligrosa. ¿A qué te referís con la DG? No sé. A ver, Nori, si no es. ¿Ahí me ven? Bueno, en general. Sí, ahí te vemos. ¿Cómo estás? No, que hoy me pasó que había mandado un producto a Japón y resulta ser de que faltaba declarar en la factura comercial la DG que es de carga peligrosa. Tenía que declarar en la factura comercial, por eso no pasó en la aduana de Tokio, por ejemplo. Pero carga peligrosa por courier no se permite, o yo estoy fuera de alguna regulación. Generalmente carga peligrosa por courier no se permite. No se permite, pero lo declararon, pero hay que declararlo, hay que ponerlo DG, a declararlo así para que pueda pasar cuando es un perfume, por ejemplo, porque mandé un perfume, 2 perfumes de muestra comercial. Bien. Bueno, ves, ahí hay una, porque si no, carga peligrosa no, porque el régimen de courier lo que tiene, ahí sí he trabajado, creo que el courier tiene un montón de irregularidades. Sí, algunas cosas pasan y otras cosas que no pasan. A veces pasan igual. Que estábamos hablando, ¿no? De las muestras y valor comercial. Exacto. Sí. Y a veces algún courier te las permite pasar y otro courier no. O sea, me acuerdo que nosotros cortábamos guía con mayoristas, revendíamos el servicio de courier, éramos un courier chico, pero los cortábamos guía con las grandes. Y bueno, y ya sabíamos que algunos productos por alguna no iba por la otra. Pues sí, pero la normativa es la misma. Bueno, pero cada una de las courier grandes deciden hasta dónde asumen la responsabilidad. También tiene que ver mucho con el destino. Si la mercadería va a Estados Unidos, generalmente no hay restricción, no importa lo que declares, bueno, excepto algunas cosas peligrosas, justamente después del 9/11. Yo empecé a trabajar antes, ¿no? Terrible. Bueno, perfecto, genial por la aclaración, Nori. Así que todo lo que puedas sumar de courier está genial, porque viene bien, porque uno se ayorna y ve cómo está. El courier igual recuerden que esto va como agente de transporte aduanero y no necesita de despachante de aduana el régimen de courier. Es un despacho justamente simplificado, que lo que uno se ahorra es justamente los gastos del despachante de aduana.
como Ojo, afiliado profe. de courier al correo privado. ¿Cómo? Profe. Pero si el Sí, decime, Julieta. despachante de aduana siempre tiene que ser de existencia visible, ¿cómo puede ser que una empresa actúe como despachante de aduana? O sea, haga el Que no actúa de despacho. despachante de aduana, por eso. No, por eso, porque el régimen de courier no tiene despacho aduanero. No requiere despacho aduanero, es como cuando vos mandás una caja por correo argentino. Requiere despacho aduanero, la típica. Empresas que figuran 1000, comprá tus cosas en Miami que te las traemos, no sé qué, puerta a puerta, bla, 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 toda la historia, ¿no? Llega la mercadería a Ezeiza y la mercadería requiere intervención de ANMAT, SENASA, INAL, Seguridad Eléctrica, cualquier intervención que la mercadería requiera, por el tipo de mercadería que es, ya no puede entrar por courier. Tiene que hacerse un despacho. Y como tiene que hacerse un despacho, necesitas de un despachante de aduana. Solo entra mercadería por régimen de courier cuando la mercadería no tiene intervención. O sea, no tiene un certificado que tramitar. TNT, UPS, DHL, FedEx, no sé, Raiconet, todas estas más o menos las más grandes y comerciales, sin haber menospreciado a ninguna, no son despachantes de aduana. Te ofrecen el servicio de despachante de aduana si vos querés. Hay algunas cosas que dicen, bueno, no sé, en su momento estaba tarifado $250. Entonces decís, bueno, mira, esto si vos querés, te hago el despacho, pero son $250 para hacerte el despacho. ¿Sí? O sea, te ofrecen un despachante de aduana. Profe, Pero esa persona que te ofrecen es una persona particular. y Sí. lo que no entendí es lo de las navieras, que tampoco necesitan un despachante de aduana. No dije que no necesitan despachante de aduana, dije que vos podés ir a contratar directamente con la naviera. Lo único que no necesita despachante de aduana es cuando es en carácter personal, que vos realizás una importación, como por ejemplo el régimen de equipaje no acompañado, o el régimen de courier, que es un régimen específicamente que no requiere intervención de despachante de aduana. Si no, siempre necesitas despachante de aduana y es una persona de carne y hueso el despachante de aduana. Capaz tiene una sociedad que se llama despachantes buenos, bonitos y baratos, ¿entendés? Y que cumplimos con la triple B. Genial, pero el despachante, el que te pone el gancho, es una persona física y que tiene una matrícula. Puede tener montada una empresa de despachantes buenos, bonitos y baratos, pero el que te da la matrícula y el que pone el gancho, persona física, persona de existencia visible. En el caso de lo que yo te decía es que a veces no requerís de lata del agente de transporte aduanero cuando vos contratás directamente el servicio mayorista de la marítima o del agente o de la compañía aérea. Por ejemplo, Molino Cañuelas no usa un agente de transporte aduanero. Molino Cañuelas directamente va y contrata con la marítima. ¿Sí? Entonces se acerca a la marítima y dice, ¿sabes qué? Necesito un contenedor porque voy a exportar a China soja. ¿Sí? Y lo exporta. Y el que actúa como agente de transporte aduanera para documentarlo, porque alguien lo tiene que documentar, es la misma naviera, de forma directa. Ahora, si vos decís, che, le voy a mandar a mi sobrino que está en Francia un peluche, y resulta que por algún motivo requiere intervención aduanera y lo tenés que mandar por carga aérea o marítima, y vos vas a la compañía, a la marítima, o vas a la línea aérea, no te van a vender a vos la tarifa así directamente. Vas a tener que ir a un agente de transporte aduanero, un forwarder, por ejemplo, que te vende el servicio minorista. Pero siempre para documentarlo va a haber un ATA. Hamburg Sud funcionará como ATA en determinadas cuestiones, pero si no, necesitas de un ATA habilitado. Igual ATA lo van a ver con Claudio después del primer parcial. ATA entra después del primer parcial. ¿Sí? Profe, Sí. profe. Sí, decime. Y Ahora no te escuché cuando nada. es en el caso personal, es porque que es cuando es en forma personal que no se necesita el despachante de aduana, ¿es porque no hay mercadería para clasificar o quién la clasifica? No, la mercadería siempre se clasifica. Pasa que hay determinados supuestos en los que en carácter personal no se necesita. O sea, por ejemplo, cuando es equipaje no acompañado, entonces vos despachaste 2 valijas y pagaste el exceso de equipaje, no estás pagando, no estás con un despachante de aduana en el exceso de las 2 valijas. Venís de viaje y trajiste valijas de más, ahí estás, pero ahí estás clasificando igual la mercadería. Lo que pasa es que entiende que pasa como artículos de uso personal.
Ahora, típico caso, vienen de Estados Unidos y se traen zapatos y traen toda la curva, del 36 al 42. Es decir, ¿pero qué? ¿No te decidís cuál es tu tamaño de pie? Porque una cosa es que te traigas 20 pares de zapatillas número 39. Ahora, cuando vos te traes 20 pares de zapatillas y todas son distinto talle, me decís, no, lo que pasa es que me cambia el pie, la humedad, me agranda, me achica el pie. Evidentemente eso tiene un valor comercial. Entonces ahí ya deja de ser equipaje no acompañado. ¿Se entiende? Y entonces ahí aduana dice, esta mercadería requiere de la intervención de un despachante de aduana, pues la tenés que clasificar, valorar, pagar los derechos de importación, etc. ¿Entiendes? Perfecto, gracias. Hay mucha flexibilidad, ya lo sabemos, el ingreso es 6, el canal rojo, el 50% de derechos de importación. Bueno, cuando vemos regímenes, que vamos a ver todos, vamos a ver este régimen. Ahí Sebastián me pregunta por el régimen de exporta simple. Mira, yo trabajé en algo que me mandaron de exporta simple, no tuve la experiencia vivida, ¿no? Para contarte cómo está funcionando el exporta simple, porque parece que es exporta simple, pero parece que de simple no tiene nada, que solamente es de exporta. Entonces no tengo la experiencia de cómo está. Pero yo creo que en el exporta simple, el Estado te provee un despachante de aduana en este exporta simple, y como que te lo despachan ellos, pero entiendo que hay ahí un régimen como simplificado y ayornado, algo muy particular. Desconozco cómo está funcionando. Sé que no necesitas, porque tampoco pagás, o sea, tenés un tema, el flete no lo pagás, te permiten ponerlo en un warehouse en el exterior, hasta que lo vendan, bueno, no sé. Si alguno tiene experiencia de haber usado el régimen exporta simple, súper bienvenido, porque en la teoría se ve divino, pero no tengo gente que en la práctica me haya contado una experiencia de exporta simple. Entonces, hablo de lo que dice solamente la normativa. Bueno, si hay alguno ahí que haya hecho exporta simple, genial. Bueno, ¿cómo venimos de horario? Bien venimos, más o menos. Igual me gusta que pregunten, así no me siento que estoy hablando sola. ¿Qué tenemos que ver del despachante de aduana? Los requisitos para la incorporación a la matrícula. Bueno, acá no los voy a leer todos los requisitos, pero ustedes sí lo van a leer. Aclaro, yo no leo todos los requisitos. Alumnos leen todos los requisitos porque los tomo. El artículo 38, 39, 40, bueno, 40 está derogado, 41, habla de quiénes pueden ser despachantes de aduana y quiénes no pueden ser despachantes de aduana. Lo primero es que para ser despachante de aduana, la primera característica es que tiene que ser una persona de existencia visible, y dentro de los requisitos que se establecen, habla de que tiene que ser mayor de edad, capacidad para ejercer por sí mismo el comercio, estar inscrito como comerciante en el registro público de comercio. Recuerden que era un agente del servicio aduanero, pero también era un sujeto de comercio. Haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en la materia aduanera. Esta es como la característica más importante de todas. Ustedes van a tener que aprenderse todas. Yo haré un choice y ustedes tendrán que tildar, sí, no, verdadero, falso, etc. Pero es que para poder obtener la matrícula de despachante de aduana, tengo que rendir un examen. ¿Tengo que hacer un curso para ser despachante de aduana? No tengo que hacer un curso. ¿Me conviene hacer el curso? Y depende. Hay gente que hace el curso de manejo y después va a rendir el examen para sacar el registro y le va súper bien porque va con la escuelita de manejo. Y hay gente que practica para aprender a manejar y rinde el examen directamente. Acá es lo mismo. Para ser despachante de aduana hay que acreditar exámenes teóricos y prácticos. Entonces, en general uno hace el curso de despachante de aduana porque te preparan para rendir todos estos exámenes. Van tomando como exámenes de a poco y después tenés que rendir como un final integrador de todo y aplicás. Este examen integrador final, vos te podés recibir de despachante de aduana y no tener matrícula, correcto. También hay gente que se recibe de escribano y no es escribano, o sea, no tiene matrícula de escribano. Son cosas distintas. Entonces, ser despachante de aduana no significa tener la matrícula de despachante de aduana. Acá, primera, o sea, algo que muchas veces los licenciados en comercio internacional complementan sus estudios con la carrera de despachante de aduana. Yo siempre cuento de que estaba estudiando en la facultad, me faltaban 2 años para recibirme de abogada, y decido que quería dejar la carrera porque yo quería ser despachante de aduana. Despachante de aduana o licenciada en comercio internacional. Me faltaban 2 años. Y bueno, y un profesor me dice, qué bien, ¿cómo vas con la materia? No, la voy a dejar.
la voy a dejar porque no me gusta el derecho aduanero, hay solamente un cuatrimestre en toda la universidad, o sea, me fumé 5 años de carrera solo para disfrutar 4 meses de la carrera de la parte de derecho aduanero, voy a dejar la carrera de abogacía. Me dijo, no, recibite de abogada y después hacete un posgrado de derecho aduanero, porque me faltaba el último envión, o sea, me iba a tardar más en recibirme de despachante de aduana que terminar la carrera como abogada. Sin matrícula no podés ejercer. Correcto, no podés ejercer sin matrícula. Podés trabajar para un estudio de un despachante de aduana que sea el titular y que contrate gente que tenga título de despachante de aduana, pero el que va a tener la firma va a ser el titular del estudio de la matrícula. Tenés que matricularte con el examen LAFIP, exacto, y esto a corroborar, porque como no ejerzo como despachante de aduana, porque tampoco soy despachante de aduana, lo digo para chequear, creo que hay un cupo limitado de matrículas por año. Creo que hay un cupo limitado. En su momento para escribanos también era un cupo muy limitado, ahora con que rindas el examen, bueno, puedes obtener la matrícula de escribano. Antes tenías que esperar a que se muera un escribano para poder suceder la matrícula, creo que están los escribanías. Sigue siendo igual, Pérez, Fernández, Castro. Sigue siendo igual. Ah, perfecto, genial, me encanta cuando me corroboran ahí. Bueno, hay un cupo Y de tengo un matrículas. escribano al lado, tengo un Entonces escribano al lado. Bueno, pero para escribano sí, yo digo para despachante de aduana, me parece que para despachante siguen habiendo un número de matrículas por año, entonces vos rendís el examen y entiendo que obtendrán la matrícula, no sé, los primeros 10, 15, 20 de la nómina, y los demás, ¿aprobaste el examen? Sí, aprobé el examen, pero presentate de vuelta y cuando te saques una determinada nota, podés acceder a tener matrícula. Entonces acá bien diferenciado, una cosa es recibirte de despachante de aduana, súper bien, sabes un montón, pero no tenés matrícula para ser despachante de aduana. Solo vas a tener la matrícula cuando, ahí me lo confirma Nicolás, cuando números clausus, esta cantidad de matrículas que se dan por año, puedas obtener tu número de matrícula. Generalmente el que estudia despachante de aduana, después trabaja en algún estudio, en un forwarder o para algún despachante de aduana y cuenta con estos conocimientos, los aplica, los utiliza, pero no puede firmar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesitas para poder obtener la matrícula de despachante de aduana? Acreditar solvencia económica. Bueno, ¿qué es acreditar solvencia económica? Poder decirle a la aduana que si vos te mandás una macana, tenés un respaldo económico para hacer frente a esa macana que te mandaste. ¿Cómo la acredito la solvencia económica? Bueno, esto se reformó en el año 2012, antes te pedía una solvencia económica que era un número relativamente bajo, ahora no lo tengo actualizado, lo pueden buscar, seguramente en la página de AFIP debe estar actualizado el valor de lo que te piden como solvencia económica. Se elevó en el 2012 bastante y se actualiza anualmente la solvencia que hay que acreditar, y esta solvencia se puede acreditar con los balances de los últimos 3 años que demuestran que la empresa, esto de solvencia económica lo vamos a ver para importador y exportador y lo vamos a ver para ATA, acreditar la solvencia económica. Demostrar en tus balances de que tu nivel de facturación es lo suficientemente importante para después hacerte cargo, si le mandas alguna macana, en responder con las sanciones o con las diferencias tributarias que se puedan llegar a suscitar. Ahora, si no tenés para acreditar la solvencia con el nivel de facturación que venís manejando, se puede pagar un seguro de caución. Este seguro de caución, compañía de seguros, analiza tu nivel de riesgo, lo hace, las compañías de seguros tienen actuarios que evalúan qué tan solvente sos o para responder, vos pagás una prima anual y te dan un seguro de caución por la suma de lo que vos necesitas, ¿sí? Ahí está, puede ser que exista un seguro, sí. ¿Y qué más existe? El centro de despachantes de aduana, a través de en el centro de despachantes de aduana vos pagás, como nosotros pagamos en el colegio de abogados, una cuota por ser parte del centro de despachantes de aduana. Y este centro de despachantes de aduana ha logrado, con las cuotas partes que se cobran del centro de despachantes de aduana, otorgar a sus afiliados que obtengan la matrícula una especie de seguro de caución que está pagado entre todos los del centro de despachantes de aduana. Desconozco bien cómo funciona, las cuotas aparte, si aparte pagan un seguro de caución, pero el seguro de caución lo representa el centro de despachante, pero sé que ahí el centro de despachante de aduana hizo como un buen negocio y como que ahora hay una cuota, sos parte del club del centro de despachante de aduana y el día de mañana te sirve para acreditar la solvencia. Tiene algún negocio así, pero no quiero
boicotear el negocio del centro de despachante de aduana, por las dudas que haya alguno acá, y porque además esto está siendo grabado, después me lo circulan, y tengo buena onda con la gente del centro de despachante de aduana, pero sé que tienen algún negocio armado así para acreditar solvencia económica. Profe, perdón, Martina, entonces, ¿es necesario el seguro? Sí. perdón, profe, entonces el examen se rinde un examen teórico y práctico para ser despachante, pero para la matrícula debo acreditar solvencia. No, lo que está hablando el código aduanero es para obtener la matrícula. Ah, la matrícula entonces también es el examen teórico y práctico para la matrícula. Exacto. Ah, ok, Por eso gracias. aclaré que no es que vos tenés que estudiar para despachante de aduana, sino que vos tenés que dar el examen teórico y práctico de la FIP. Si vos no estudiaste, la preparaste libre y vas y te presentás, genial. Pero hice el paralelismo, como que si vos vas con la escuelita, como que ya, viste, sabés más o menos cómo es el modelito del examen. Si vas por tu cuenta, capaz, viste, sí, hay gente que debe ir directo, pero vos podés ir y presentarte directamente. No creo que pidan acreditar, viste, como la formación previa, sino que podés ir directo. Esto está todo en el artículo 41, que dice quiénes no pueden desempeñarse en el registro de despachante de aduana y cuáles son los requisitos que están en el punto 2. ¿Sí? Es como una definición que excluye la otra, porque te dice, no puede desempeñarse como despachante de aduana los que no estén en el registro de despachantes de aduana. Ok. ¿Y quiénes pueden desempeñarse? Los que estén en el registro de despachante de aduana. Ok, los requisitos para estar en el registro de despachante de aduana es todos estos que nombran, ser mayor de edad, tener capacidad. Esto es el concepto amplio de capacidad. Una persona que tiene problemas mentales pierde la capacidad, puede ser que la pierda de manera temporal. Si pierde la capacidad, por lo tanto pierde todos aquellos actos que requerían de capacidad, como por ejemplo ser despachante de aduana, aprobar los estudios que estamos hablando, acreditar un domicilio real, acreditar un domicilio especial en el radio urbano de la aduana donde va a ejercer su actividad. O sea, el despachante de aduana está como supeditado a un determinado distrito. El escribano le pasa lo mismo, es escribano en determinada jurisdicción, no es escribano para todos lados. El despachante de aduana dice, bueno, me doy alta en la aduana de Campana. Listo, bueno, vos sos despachante para la aduana de Campana, no puedes ir a Paso de los Libres. O sea, es otra matrícula. Esto hace que la persona trabaje en un determinado lugar y dar posibilidad de que haya más despachantes que trabaje cada uno en su jurisdicción. Entonces hay que acreditar un domicilio especial. ¿Cómo? Si quieres ejercer en otro lado, tienes que presentar nuevamente el examen. Me parece que el examen no, sino el domicilio especial. Ahí te la debo. Desconozco. O sea, la documentación. Ahí Franco me actualiza las ventas brutas por un importe no inferior a 300.000 pesos. Me encanta esto. Este grupo me encanta, chicos. Que vayan ahí googleando, agregando, preguntando, me encanta. Así nos actualizamos todos. Gracias, Franco. Y lo podemos averiguar. No sé quién me habló recién, pero podemos averiguar si hay que rendir de vuelta el examen. Me gusta la idea me gusta eso, porque es como que si no, me quedo acá hablando el monólogo sola. Me deprimo. Bueno, ¿quiénes no van a poder ser despachantes de aduana? Bueno, habla de un montón de supuestos. Por ejemplo, si fue condenado por algún delito aduanero o por la infracción de contrabando menor, señor, usted no va a poder ser despachante de aduana. Si fue socio ilimitadamente responsable, director o administrador de cualquier sociedad o asociación, cuando la sociedad o la asociación de que se tratara hubiera sido condenada por alguno de los por algún delito o por la infracción de contrabando menor, tampoco puede ser despachante de aduana. Si era director, no sé, de Vicentín, y a Vicentín le aplican un delito de contrabando, bueno, si era director de una sociedad de manera ilimitada y fue responsable, no va a poder aplicar como despachante de aduana. Bueno, hay un montón de supuestos, ¿no? No los vamos a leer todos, pero por ejemplo, si está inhibido judicialmente para administrar o disponer de sus bienes, todo esto que vamos a ver, estas prohibiciones, las vamos a volver a repetir para importador y exportador, y las vamos a volver a repetir para gente transportadora, porque son bastante similares, hay poquitas diferencias. Entonces hoy preferí usar este tiempo para enfatizar en otras cosas, pero ustedes lo tienen que leer, ya lo dije, ¿no? Que tienen que leer todos los incisos. Entonces, ¿cómo es el trámite para inscribirte en el registro? Bueno, un poquito lo estuvimos charlando, esto de dar el examen. Lo más importante es que hoy se hace a través de trámites a distancia, o sea, además de haber dado el examen, después toda la aplicación, todo lo de ingresar al sistema y demás,
ya no hay ventanilla para ir, se hace todo por trámites a distancia, ingresás toda la documentación, imagino que, no sé, te darán un certificado de que aprobaste el examen teórico práctico, y subirás al sistema, no sé, los balances o el seguro de caución, y es todo digitalizado, todo maravilloso, no hay que ir personalmente a ningún lado. La prepandemia era así, ahora me imagino que hasta lo tienen, no sé, te mandan una caja de bienvenida por ser despachante de aduana o algo de eso. ¿Qué pasa? Bueno, vamos al siguiente punto para ir avanzando un poquito más rápido. Todo esto igual, cuando nos volvamos a encontrar el lunes 3 de mayo, vamos a volver a charlar de esto, o sea, lo vamos a terminar de cerrar. No sé si decide suspender nuevas inscripciones la aduana, sí, lo puede hacer, lo dice el artículo 42, la aduana puede disponer la suspensión por tiempo determinado de nuevas inscripciones. Acá habla de cómo tiene que ser la solicitud de inscripción para presentarse en la aduana. Bueno, lo mismo, esto debe estar ayornado o actualizado a los sistemas informáticos. Y después hay un tema de, arranca con un poco más la parte de la suspensión de la matrícula, ¿no? Entonces dice, primero vamos a ver una primera explicación. Una cosa es suspender la matrícula y otra cosa es eliminar del registro. O sea, suspender es te pongo en pausa, mirá, por este tiempo vos no vas a poder hacer uso de tu matrícula. Esto va para todas las profesiones, por ejemplo, para nosotros los abogados también nos pueden suspender. Hay un caso de una abogada muy famosa que hace divorcios, ¿sí? Que tuvo todo un conflicto el año pasado y que decían que le habían sacado la matrícula, cuando en verdad no es que le habían sacado, sino que le habían dicho que era pasible de ser suspendida. Creo que finalmente le dieron una suspensión de una determinada cantidad de meses. Esta abogada, eso busquen, chicos, busquen en Rial, ahí googleen un poco, y ahí hay una suspensión de la matrícula. Esto también se podría dar con un despachante de aduana, ¿sí? El despachante puede ser que por alguna situación la aduana decida suspenderle la matrícula. Por ejemplo, artículo 44 dice, serán suspendidos sin más trámite del registro del despachante de aduana si pierden la capacidad para ejercer por sí mismo el comercio. Entonces, una persona que pierde la capacidad, pues es una persona que enloquece. O sea, pero no es que enloquece que lo cruzamos por la calle y decimos, está re loco Raúl, pobre. O sea, no. Una persona que es declarada incompetente, que ha perdido su capacidad en un juicio, y que un juez sentencia que esta persona no goza de capacidad porque tiene una enfermedad que hizo que pierda la capacidad. Uno puede perder la capacidad de manera absoluta o de manera relativa, perder la capacidad por un determinado tiempo, después recuperarte y estar bien. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de adicción a las drogas, problemas con el juego, puede perder su capacidad de manera temporal y que por eso no pueda llevar a cabo una actividad comercial. También van a ser suspendidos si fueron procesados judicialmente por algún delito aduanero, bueno, por algún delito que tenga pena privativa de la libertad, hasta que el proceso sea procesado. No significa lo mismo que haya sido directamente ya tengo una sentencia firme, sino que le suspenden la matrícula mientras dura el proceso. O sea, mientras una persona está sometida a un juicio penal por un delito, por ejemplo, aduanero, el delito de contrabando, durante todo ese tiempo va a tener suspendida la matrícula. Después veremos que la consecuencia puede ser que lo eliminen definitivamente del registro, ¿sí? A ver, Ana Rosenfeld dice, ay, bueno, acá nos pasan la data de Rial. Sí, creo que sí, que era ella que se dedicaba a los divorcios de las famosas. Yo justo me tocó que tenía audiencia con ella, mediación en una causa bastante interesante, pero no pudo asistir a la audiencia, así que me perdí el show. Bueno, ¿quiénes más entonces pueden ser suspendidos? Quienes fueran inhibidos judicialmente para administrar o disponer de sus bienes, quienes fueran deudores de obligaciones tributarias aduaneras exigibles. Bueno, a ustedes acá les toca leerse el artículo 44, lo leen todo y ven todos los supuestos en que pueden suspenderse del registro. Y el artículo 45 habla todos los supuestos en que se puede eliminar, ¿sí? Suprimir, delete forever, del registro. Si fue condenado por el delito aduanero. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es, está procesado, otra cosa fue condenado. Listo, lo elimina del registro.
Quienes hubieran sido socios, fíjense que el artículo 45 coincide en gran parte con los que estamos diciendo que no pueden acceder al registro. Entonces hay una coincidencia, ¿no? O sea, si no puede acceder al registro, la persona que estaba como despachante de aduana, pero le sobreviene una situación, como por ejemplo haber sido condenado por un delito aduanero, se lo eliminará del registro. Bueno, también habla de otros supuestos, pueden ser sancionados con la eliminación del registro de despachantes de aduana, los que facilitan su nombre o los derechos que le acorden a su inscripción a quien se encontrara suspendido o eliminado del registro, es decir, que asistan a una persona que fue eliminada y demás. ¿Quiénes van a poder reinscribirse, no? O sea, ¿quiénes van a poder volver al registro de despachantes de aduana? Bueno, acá habla de un plazo para que puedan volver, de acuerdo a cada uno de los supuestos, 10 años, 2 años, bueno, esto como vamos a volver a ver sobre este tema, para no irnos hoy por las ramas, y van a verlo con el agente de transporte aduanero, lo vamos a volver a charlar, pero a ustedes les queda leerlo, no tiene gran dificultad la lectura de este artículo. Lo único que tienen que hacer es hacer uso de su memoria y aprendérselo, cuándo se pueden reescribir, cuándo pueden ser suspendidos, cuándo pueden ser eliminados. Artículo 44, ¿no? 44, 45, 46 estoy viendo. ¿Cuáles son las sanciones que puede tener un despachante de aduana? Un despachante de aduana, una sanción puede ser la suspensión, una sanción puede ser la eliminación, o puede ser un apercibimiento, ¿no? Un llamado de atención y que contenga una determinada multa. O sea, yo les decía que hay un trabajito para hacer que es más como de guía de autochequeo para ustedes, que no creo que este trabajito práctico está subido al aula virtual, no creo que lo tengan que hacer previo, no creo que no hay trabajo práctico para hacer previo al primer parcial, pero es como una tabla que yo armé en su momento, que la daba en Campana, donde vos ponías el sujeto, por ejemplo, despachante de aduana, y tenías que completar todos los derechos que tenía, todas las obligaciones, y todas las situaciones de cada uno. O sea, como empezar a poner cada uno de estos artículos, identificar, bueno, esto es suspensión, esto es eliminación. Era una manera de estudiarlo, y por eso digo que es un trabajo práctico de autochequeo para ver cómo estudiar el tema. Y por último, que es como lo que vamos a charlar un poco, bueno, el artículo 47 habla de que según la índole de la falta, el perjuicio ocasionado, o sea, la graduación de cómo haya sido este perjuicio que realizó, pueden darse las siguientes sanciones: apercibimiento, suspensión de hasta 2 años o eliminación del registro de despachante de aduana. El apercibimiento será impuesto por el administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubiera cometido la falta. Recuerden que estaba dividido donde se había dado de alta en el registro, o por quien ejerza las funciones. Y la sanción de suspensión y la de eliminación, fíjense que es el Administrador Nacional de Aduanas. Vean bien esta diferencia. Dame 2 segundos. Si es un apercibimiento, es el regional, el que corresponde a la jurisdicción donde realiza. Si es una suspensión o eliminación, ya necesita la intervención del Administrador Nacional. ¿Quién me hablaba? Nicolás, decime. Sí, ¿qué significa apercibimiento? Apercibimiento es un llamado de atención. Que este apercibimiento puede ser con una multa económica. Un llamado de atención es el apercibimiento. No te suspende. Te puede aplicar una multa. Gracias. ¿Sí? Es como el de los padres, es el apercibimiento previo, el correctivo. El decir, mira, la próxima vez que vos vuelvas a reiterar tu conducta, ya no va a ser una multa. Te voy a suspender del registro. O sea, por ejemplo, alguna situación en que sea un despachante que está cometiendo una declaración incorrecta constantemente en clasificación de mercadería por una determinada empresa o demás. ¿Sí? No me olvido la pregunta que me hicieron arriba de qué pasa si el despachante declara mal. Ahora vamos a ir al régimen de responsabilidades. Esa pregunta está respondida en el artículo 48. No me acuerdo quién me la había preguntado. Me había preguntado alguien por mensaje privado, creo que era Anaí. Eso se responde con el artículo 48. Dice: los despachantes de aduana son responsables por los hechos de sus apoderados, generales, dependientes y demás empleados en cuanto sus hechos se relacionen con las operaciones aduaneras
y se les va a poder aplicar las sanciones previstas en el 47, las que hablábamos recién, a cuyo efecto corresponde cuando sean parte del sumario. La primera, la responsabilidad del despachante de aduana aplica por sus dependientes. Es decir, yo tengo un estudio de despachante de aduana, contrato a un chico que hizo el curso de despachante de aduana, pero no tiene matrícula, y comete un error. Si comete un error una persona que actúa como apoderado mío, imaginando que yo soy la despachante de aduana y le doy a alguien el poder para que firme por mí, o es un empleado del estudio, la responsabilidad recae sobre el despachante de aduana, sobre el que tiene la matrícula, sobre el que firma. Es lo mismo que el abogado. El abogado contrata una persona, un junior que está estudiando, la demanda la firmo yo, o sea que la responsabilidad la tengo yo. Bueno, después habla de cómo es el procedimiento previsto, ¿no? O sea, esto de aplicar una suspensión, una eliminación, un apercibimiento, siempre que haya una sanción, hay una facultad represiva de un órgano de control que aplica un castigo. Para que si alguien me aplica a mí un castigo, yo tengo derecho a defenderme. Entonces, acá está arreglado en el Código Aduanero, en el artículo 49, 50, 51, 52, 53 y 54, cómo es el procedimiento para que me apliquen a mí, si yo soy despachante de aduana, una sanción de apercibimiento, de suspensión o de eliminación, y te habla de que te van a avisar, te van a notificar, te va a dar traslado a vos, y vas a tener una determinada cantidad de días para contar tu versión de la historia. Para decir, mira, la verdad que no fue así, tengo pruebas que acreditan que verdaderamente yo hice esto y no hice lo otro. Ustedes acá lo leen, es un procedimiento relativamente sencillo. Y después dice, los despachantes de aduana, además de las obligaciones prescriptas en el artículo 33 del Código de Comercio, esto tienen que ir al Código Civil y Comercial actualizado, o sea, las obligaciones que le surgen. ¿Por qué le surgen obligaciones del Código de Comercio? Porque recuerden que también era un agente de comercio. Dice, además, tienen que llevar un libro rubricado por la aduana, donde ejercen su actividad, en el cual harán constar el detalle de todas sus operaciones, obligaciones tributarias pagadas o pendientes de pago, el importe de las retribuciones percibidas y cualquier otra anotación que exija la Administración Nacional de Aduanas. Acá habla de otro libro que tienen que llevar, que es en los términos del artículo 54 del Código de Comercio, y la conservación de los libros de comercio. Acá hay una resolución que cita, que creo que está en 10 años, y además ahora los despachantes de aduana tienen la obligación de digitalizar la documentación y contratar un servicio de documentación digitalizada, y esto tiene una permanencia de un determinado tiempo. Pero si alguno trabaja con algún despachante de aduana, capaz nos pueda compartir. Y aparte, esperen que vamos a buscar el artículo, los despachantes de aduana tienen responsabilidad solidaria, que era la pregunta puntual de Anaí, con el importador-exportador. Ahora lo voy a buscar el artículo que corresponde. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? El despachante de aduana responde con el importador y exportador, ya sea por la materia infraccional y por la materia tributaria. Después, cuando yo vea la clase que viene, apoderados, voy a reforzar el régimen de responsabilidad solidaria, porque a esto le quiero dedicar un tema aparte y quiero que estén más frescos, y les voy a explicar la diferencia entre responsabilidad solidaria y responsabilidad subsidiaria. Pero para que no te quedes con la duda, Anaí, si el despachante de aduana en connivencia, es decir, en acuerdo con el importador-exportador, realiza una declaración inexacta, la típica infracción en la que podría quedar alcanzado, el despachante cuenta con responsabilidad. Tu pregunta era, ¿qué pasa si el despachante de aduana es el que hizo mal la clasificación y es el que asistió mal al importador-exportador? Bueno, en todo caso, el importador-exportador podrá salir de la figura delictual, si es que hubiera una figura delictual y no infraccional, y decir, a mí me asesoraron mal, que toda la responsabilidad recaiga sobre el despachante de aduana. Esto no se suele dar en la práctica porque hay una conversación entre ambas partes de asistencia. Lo que se le suele pedir es, en todo caso, para que el despachante diga que esta es la clasificación correcta, una acción de consulta de clasificación arancelaria. Si yo tengo, en el caso de, al revés, un importador-exportador que me pide a mí como despachante de aduana una determinada clasificación en la que el despachante no está de acuerdo, pero para no perder al cliente accede a la petición y después en forma posterior la aduana inicia una instrucción de sumario
por declaración inexacta, existe la posibilidad de que el importador-exportador haga una nota al momento de contestar el sumario diciendo que su despachante actuó con la debida diligencia del buen hombre de negocios, que no sabía, que nunca había, o sea, que no había obtenido copia del manual o demás, y pedir que se lo exima de responsabilidad al despachante de aduana. Y después queda al criterio, en una etapa administrativa de la Administración Nacional de Aduanas, de la Dirección General de Aduanas, de dejar fuera de esta responsabilidad solidaria al despachante de aduana, o en todo caso irá al Tribunal Fiscal de la Nación, y el Tribunal Fiscal de la Nación verá si corresponde dejar fuera al despachante o no. En general, el importador-exportador suele presentar alguna nota pidiendo que se lo tenga por excluido al despachante de aduana y que no le atribuyan responsabilidad. Como el tema de responsabilidad solidaria y sustituta y subsidiaria son palabras muy parecidas, yo la clase que viene es una clase más corta, porque vamos a ver apoderados, me voy a dedicar específicamente a explicar estos tipos de responsabilidades. ¿Entiendes? Y vamos a retomar con lo de despachante de aduana, como que va a quedar conectado. Ahora, para los que no sé, el 3 de mayo no se puedan conectar, no van a venir a clases, se toman el día libre, siguen después el fin de semana, lo que sea, ustedes tienen que poder ver de acá del artículo, los artículos que estuvimos viendo, el régimen de responsabilidades, el régimen disciplinario, que es esto de los supuestos de suspensión y eliminación, y cuál es el procedimiento en caso de que me apliquen una suspensión o una eliminación, y por último, en qué casos me puedo reinscribir al registro de aduanas. Yo les dejé acá como los títulos de lo que ustedes tienen para completar y para ir viendo. Son 20 artículos del Código Aduanero esta clase, no tienen que ir a recurrir a hacer una investigación más allá de esta que estuvimos charlando, de ver las resoluciones complementarias que establece cuál es el valor de la solvencia económica, de que ustedes puedan entrar porque les agarra la inquietud y ver si tengo que rendir el examen en cada una de las jurisdicciones o demás. Yo con que lean del artículo 36 al 56 para esta clase está más que hecho. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo más para agregar? Nos fuimos charlando las preguntas, pero capaz tienen alguna otra duda. Yo tengo una duda, profe. Sí, sí. ¿Podría volver a explicar el artículo 51 y 52, que no lo entendí muy bien? A ver. ¿El procedimiento? No lo expliqué el procedimiento. Porque lo vas a volver a ver con el ATA. Te dije que lo leas, pero cuando vean ATA, tiene un mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque hay una clase que vamos a ver van a ver agente de transporte aduanero con Claudio, y es casi el mismo procedimiento, que es cuando a vos te quieren aplicar una sanción, lo que sea. Vamos a imaginar que estás manejando y pasas un semáforo en rojo y te quieren aplicar una multa. Vos podés optar por pagar la multa o ir al juzgado de faltas y discutirla. ¿No? Esto, hablando de un caso más capaz, más banal o más traído a la realidad cotidiana. Vos siempre tenés, porque esto lo prevé nuestra Constitución Nacional, la posibilidad de ejercer tu derecho de defensa. No importa en qué situación vos estés, si estás en el Ministerio de Economía, si estás con un tema de multa de auto, lo que sea, vos siempre vas a tener la oportunidad de que cuando alguien te aplique una sanción, alguien en el Estado, ¿no? Te aplique una sanción, tengas la oportunidad de defenderte. El artículo 51 y el artículo 52 explica cuál es el procedimiento vos como despachante de aduana que tenés para defenderte en caso de que te quieran eliminar o suspender del registro. ¿Entiendes? Entonces te dice, para leerlo rápido, viene el artículo anterior. Las acciones para aplicar las sanciones previstas en el 47, que era apercibimiento, suspensión o eliminación, prescriben a los 5 años. Es decir, que nadie te va a poder, la aduana no va a poder venir a vos a querer suspenderte por algo que hayas hecho 5 años atrás. O sea, más de 5 años está prescrito, no te lo puedes reclamar. Bueno, hay una forma de computar el plazo de prescripción, es que se computa desde el 1 de enero del año siguiente a que se cometió la presunta infracción o lo que sea. Es decir, vos cometés un acto hoy, 26 de abril, los 5 años empiezan a contar a partir del 1 de enero de 2022. Entonces tenés 22, 23, 24, 25, 26. El 31 de diciembre de 2026 vencen esos 5 años por una acción que vos realizaste el 26 de abril de 2022.
Bueno, y habla de que la prescripción puede ser interrumpida. Yo no voy a preguntarles causales de interrupción de la prescripción. Esto es mucho más para un abogado, cómo se interrumpe la prescripción, que una pregunta para una persona que está estudiando comercio internacional. Dice, dentro de los 5 días de notificado el apercibimiento que le hubiera sido impuesto, el sancionado podrá interponer recurso de apelación con efecto suspensivo ante el administrador de aduana, cuya decisión queda firme en sede administrativa. Si vos sos despachante de aduana, te llega una notificación, vos tenés 5 días hábiles administrativos para ir a presentar un descargo donde vos le des tu versión de los hechos. Si vas 15, 20 días después, un mes después, 6 meses después, ya está, perdiste tu derecho de defensa. Esto pasa muchas veces, y la misma orden que te indica a vos, que te aplican un apercibimiento, tiene que tener la vía recursiva inserta en el documento que te llega. Esto pasa en todos los documentos de lo que tengas con el Estado. No sé, la municipalidad te aplica una multa, tiene que decirte abajo, mire, usted tiene tantos días para venir a quejarse, si no, Lola, lo lamento, pero te lo tiene que decir, ¿sí? El mismo documento te tiene que decir cuánto es el plazo. Si vos vivís lejos, bueno, hay un plazo que se extiende 200 kilómetros, un día cada 200 kilómetros, es una aplicación que trae el código procesal y te permite a vos extender el plazo, y en vez de 5 días, si vivís, no sé, en Rosario, y esto te impusieron en un domicilio de acá de Buenos Aires, cabría la posibilidad de extenderlo esto 3 días más. Esto que te estoy diciendo de la extensión de plazos es más de abogados, olvídate, te lo cuento, pero es mucho más específico de abogados, no es para comercio internacional. Dice, en los supuestos de suspensión y eliminación del registro de despachantes de aduana que no fueran los previstos en el 44, apartado de inciso 1, 45, bueno, acá tenés que remitir cuáles son los supuestos que no van. El administrador de aduana, en cuya jurisdicción se hubiera cometido la falta o quien hubiera cumplido esas funciones, recordá esta diferencia, que hay en uno que interviene el administrador de la aduana regional y el otro interviene el administrador nacional de aduanas. Surge del artículo 47.2 que te dice la aclaración. Una vez que se advierte esta falta, el administrador le va a dar una vista. Dar una vista es, te va a dar a vos corrida, te va a llegar a vos el documento y te va a dar un plazo de 10 días dentro del cual podés ejercer tu derecho de defensa. Es decir, pero no me dijiste que eran 5. 5 si te van a aplicar un apercibimiento. Tenés 10 días si el supuesto cataloga la falta para suspensión o eliminación del registro. ¿Cómo son los días? El Código Aduanero cuenta los días en hábiles administrativos. Después cuando veamos procedimientos, hay una determinada cantidad de días que empiezan a contarse de corridos. Pero si no, son días hábiles administrativos. Hábiles administrativos para la aduana. Entonces tenés 10 días para ejercer tu derecho de defensa y ofrecer las pruebas. Una vez que presentes todas las pruebas, dice, las pruebas deberán producirse, o sea, vos presentás las pruebas pero no las producís. ¿Qué diferencia hay entre presentar y producir? Que yo agarro y digo, para poder acreditar esto necesito de un perito contable que revise el balance. Para dar un ejemplo. Yo ofrezco que se haga la pericia contable, pero la producción de la pericia contable se hace de forma posterior. Entonces te dice, la forma de producción de la prueba del perito contable no puede extenderse en el plazo de 30 días. Igual los periodos de prueba en la aduana son mucho más flexibles y laxos, periodos de pruebas de 4 años, por lo menos 4 años y 11 meses, pues siempre están al límite de la prescripción. Si la aduana considera que no te va a dar derecho a hacer una pericia contable presente, que es un cliché que tiene la aduana para decirte no te hago lugar a la prueba, siento que esto que me estás diciendo de pedirle al perito contador que me haga una pericia del balance no tiene sentido. Si te rechaza la prueba, tiene un plazo, dice, las pruebas deberán producirse en un plazo que no exceda los 30 días, excepto las rechazadas, porque considera que no son hechos investigados en el sumario, o están invocados en su defensa, o en alguna de las excusas. Una vez que se cierra la etapa probatoria, digo que la mercadería realmente era como decías, lo que sea, se corre nuevamente traslado al interesado, al despachante de aduana, y tiene un plazo de 5 días para alegar sobre la producción de las pruebas. Esto es más, por eso digo, aunque lo lean y tengan una idea del procedimiento,
no voy a preguntar cómo se impugna una pericia, eso es más de un rol del abogado. Transcurrido el plazo para alegar o habiéndose fijado para la defensa del interesado, en caso de tratarse de una cuestión de puro derecho, las cuestiones de puro derecho son cuando no se debaten cuestiones probatorias, sino que se debaten cuestiones que tengan que ver qué norma aplica para resolverse. El administrador de aduanas tiene que dictar una resolución dentro de los 20 días. Hay plazos ordenatorios que te van indicando. Síntesis de este procedimiento, sin hablar de plazos, a vos te llega una corrida de vista para decirte que te quieren suspender o eliminar del registro. Vos contestás y argumentás los motivos o acreditás con prueba de cómo defenderte de por qué no te tienen que suspender o eliminar del registro. Si hay que producir pruebas, se produce la prueba. Si se produce la prueba, me da a mí un tiempo para decir, bueno, tal como dijo el perito contador, yo tengo razón y alego cuáles son las pruebas que acreditan mi derecho. Y finalmente, el Administrador Nacional de Aduanas tiene un plazo ordenatorio de 20 días para dictar una resolución y resolver si me suspende o me elimina del registro. Esa sería la síntesis del artículo 51. ¿Qué pasa si el administrador de aduanas me aplica una suspensión? ¿Me queda firme y yo me quedo sin trabajar como despachante de aduana? No. Dice, contra la resolución, ¿sí? Esta resolución que dictó, se puede interponer un recurso de apelación ante la Secretaría de Estado de Hacienda, que sería la Secretaría de Economía hoy, dentro de los 10 días de notificado. Y ahí entonces yo puedo ir, lo que me dijo la Administración Nacional de Aduanas, ir a un superior a que lo revise, el Ministerio de Economía, por ejemplo. ¿Y qué pasa si cuando llegamos al Ministerio de Economía, que lo dice después, abajo en el 53, también dice que me tienen que suspender? ¿Listo? ¿Ahí se me terminó el tema? No, vos tenés acceso a la justicia, porque eso es lo que dice la Constitución Nacional. Dice que uno tiene la posibilidad de acceder a un tercero imparcial que me resuelva la aplicación de una sanción. Y no es un tercero imparcial el Estado en el Ministerio de Economía, un tercero imparcial es el Poder Judicial. Entonces el artículo 53 te dice, bueno, vos vas a poder ir a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para cuestionar la suspensión que te aplicaron. Hasta que un juez del Poder Judicial, no juez administrativo, el administrador de aduana, el Ministerio de Economía, lo que sea, hasta que un juez del Poder Judicial no diga con una sentencia firme que está suspendido, no vas a estar suspendido del registro. Pero todo este es un proceso mucho más recursivo desde el punto de vista del abogado que argumenta, que apela, que lo lleva a la justicia, que pide que, no se le aplique la suspensión hasta no tener una sentencia firme de juez competente. ¿Te sirve esto, Nicolás, como para orientarte en la lectura? Sí, profe, muchísimas gracias. No voy a preguntar con esta especificación que acabo de dar, ¿eh? O sea, yo siempre marco la diferencia de que el Código Aduanero lo lee el licenciado en Comercio Internacional, y lo lee el abogado, y lo lee el contador, y lo lee el de aduana, todos leemos el Código Aduanero. Obviamente, si yo doy clases en el posgrado de Derecho Aduanero, este tema le voy a pedir cómo impugno una pericia, qué plazo tengo, ante quién lo recurro, o sea, voy a ser mucho más detallista a la hora de hacer preguntas de la vía recursiva. A ustedes no les voy a preguntar eso, solo les voy a preguntar, bueno, ¿se puede recurrir? Es decir, que el Administrador Nacional de Aduanas me elimina del registro y yo no tengo la posibilidad de discutir. O sea, sepan que tienen derechos. O sea, yo lo que necesito es que ustedes se vayan de acá diciendo, no, pará, contratemos un abogado, llamemos a Noé, que la tiene re clara con esto, no estás todavía eliminado del registro. ¿Entiendes? Ahí va. Bueno, ¿qué otras dudas tienen? Ninguna. Le dimos fuerte a la clase de despachante de aduana. Acá tienen mi mail personal por las dudas de que tengan un día, no sé, una caída del aula virtual, no una caída en el medio del examen, pues si no me llegan 50 mails, pero bueno, les dejo mi mail personal para que se puedan poner en contacto. No tengo problema de que me agreguen a LinkedIn, siempre la red de contactos hace que uno a veces tiene una empresa en común o algo y uno puede asistir o ayudarlos en una recomendación el día de mañana para un trabajo o lo que sea, así que no tengo problema. La vía profesional en la que me pueden agregar es en LinkedIn, y si no me pueden escribir a mi email personal cuando tengan alguna duda o cuando se termine la cursada y dicen, la verdad que no sé, me agarró esta duda, estoy trabajando, lo que sea, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda, preguntas, inquietudes? Estamos creo que fuera del horario, no sé si ya entraron los alumnos del otro grupo y
estamos un poco excedidos.